leyendo los otros días un artículo, el título es Los oscuros negocios entre el chavismo y el kirchnerismo. Entre el 2005 y el 2014, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner tejieron una red de negocios oscuros con el chavismo, con Chávez y con Maduro. El autor de esta nota es justamente quien está con nosotros, Walter Molina Galdi, que es politólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Está, Eduardo? Gracias por la invitación. ¿Venezolano? Venezolano, sí. ¿Me cuenta este entramado? Sí, bueno, como bien dices ahí en la introducción, desde que Chávez llegó al poder y luego cuando llegó al poder Néstor Kirchner, se creó una red de diferentes actividades y de diferentes negocios, algunos legales, algunos que por supuesto tenían toda la base legal y legítima, y otros que tenían, bueno, ingresos por debajo, por decirlo de alguna manera. Hay tres capítulos que se pueden mencionar. El primero es el que es lo correspondiente a los bonos del sur, que como recordarán era cuando con dinero petrolero Hugo Chávez compraba esos bonos de Argentina y después lo que hacía era revenderlo en el mercado internacional. En Venezuela en ese momento había, acá en Argentina lo conocen a la perfección, lo que es el dólar oficial y el dólar paralelo. Bueno, hacían un juego con esos, los compraban al bolívar, al dólar oficial y después lo vendían al paralelo, y todo ese excedente no iba ni para el Estado venezolano ni para el Estado argentino, sino que quedaba en un limbo que obviamente se repartían entre ellos. Se repartían entre Chávez y Néstor. El sistema chavista, el sistema... Esa guita negra, claro, del sprit que le quedaba, se la repartían entre ellos. ¿Y el otro dinero oscuro cuál era? Bueno, para cerrar, hay una investigación del portal armando.info con declaraciones de Uberti en ese momento que dijo que unos 50 millones de dólares al menos habían quedado para estos dos. Los otros fue uno que era con la venta de arroz. En Venezuela durante el chavismo se creó digamos, una suerte de figura que era la empresa de maletín, empresas falsas que decían voy a traer tantos kilogramos de arroz, tantas toneladas de arroz, en este caso es de Argentina, no se traía nada, pero se hacían los negocios y ese dinero, por supuesto, también se repartían entre ellos. Y el tercero, que es obviamente el más conocido, que es las valijas de Guido Antonini Wilson, un empresario venezolano. Y ahí entra la guita del narcotráfico, etcétera, etcétera. Exactamente. Y Tayana ahí era el canciller. Tayana tenía un rol primero vicecanciller, después canciller durante todo ese momento, porque además la valija con 800.000 dólares fue la que pudieron, o sea, cuando lo agarraron. La única que vieron. Hubo por lo menos, y esto declarado, incluso Hugo el Pollo Carvajal dijo que por lo menos fueron 10 viajes de eso, por lo tanto seguramente cerca de 10 millones de dólares podríamos hablar. Rosy, querido, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? No te escucho, no sé si tenés abierto el micrófono. A ver, ahora sí. Ahora sí. Te saludo y estaba escuchando atentamente a Walter ahí. Comportamos porque me parece un testimonio clave. Sí. No es un argentino, es un venezolano que investigó mucho este tema. Pero ¿no? claro, la primera parte, esto que contaba Walter de los bonos del sur, es ni más ni menos que la timba financiera que habían desarrollado como un mecanismo, primer mecanismo de financiamiento espurio. ¿No? Escuchaste la cifra, ¿no? 50 palos verdes. Claro, ¿no? Claro. Que no rendían, Walter Grassi, que no rendían ni para el Estado venezolano ni para el Estado argentino. Ahí no era la patria grande, era la patria de ellos, ¿no? Era el negocio propio de Chávez y de Kirchner, Walter, ¿es así? ¿Es así, Walter? Sí, por supuesto. Eso se quedó entre ellos y eso se fue ampliando. Recordemos además que Tayana era el canciller de Argentina, pero el canciller de Venezuela en ese momento era Nicolás Maduro. Ah, claro, exactamente. Y tenemos, por supuesto, datos, digamos, que se pudieron conseguir con bastante claridad hasta 2014, que es cuando Maduro llega al poder. Obviamente Venezuela ya ahí comenzó a transitar una crisis muy profunda, lo cual seguramente los negocios se vieron afectados, pero estoy muy seguro que esto continuó. De hecho, durante el último gobierno kirchnerista, el de Alberto Fernández, el entonces embajador del kirchnerismo intentó volver a hacer este tipo de negocios o volver a realzar los negocios con el madurismo, pero por fortuna creo que no pudo avanzar bien. Walter, por lo tanto, Jorge Tayana como canciller, ¿podía desconocer estas maniobras? La verdad es que no, es muy, muy difícil, por no decir imposible, que lo pudiera desconocer, así como no lo desconocía, por eso hago la referencia a Nicolás Maduro, canciller en ese momento de Hugo Chávez. Estos negocios se hacían, por supuesto, entre ellos, se hacían de forma cerrada. Ni Cristina, ni obviamente Néstor, ni Tayana, ni los más cercanos entre ellos podrían haber
desconocido estas actividades que eran bastante claras, que en ese momento además se denunció. Lo que sucede es que recordemos que utilizaban la pantalla de Venezuela, que ya era un Estado para ese momento donde las instituciones no funcionaban, la justicia no investigaba porque pues, es una Walter, justicia absolutamente... háblanos del narcoterrorismo, háblanos del cartel de los soles, Maduro, Diosdado, el kirchnerismo, la relación, Tayana. Háblanos de eso. Bueno, Venezuela es, Eduardo, Pablo, un narcoestado que creó el régimen chavista. Por eso no se puede hablar de un gobierno, sino que estamos hablando de un cártel que tiene secuestrado a todo un país. Esa es la verdad. Cuando muchos a veces ahora dicen no, que se está intentando cambiar un gobierno, el gobierno ya lo decimos cambiar nosotros, hay un narcoestado que está secuestrando un país. Esto se configuró desde el año, fundamentalmente desde el año 2005, además también vale la coincidencia con la llegada al poder de Néstor Kirchner. O sea, son narcos desde el 2005. Esa es la pregunta, mirá. Son narcos Walter, no desde ahora, hace 10 minutos, esa desde es la- el 2005. esa es la pregunta del millón. Claro. Porque vos podés tener una dictadura, una autocracia. ¿Cuándo se combinan las dos? La narcodictadura o en todo caso el narcorégimen. ¿Cuándo comienza para ustedes que lo investigaron? Mira, esto comienza que hay investigaciones serias, por lo menos como decía, desde el año 2005. El cártel de los soles, digamos, ya era un cártel que existía previo al chavismo, que le decían el cártel del sol, que era algo aislado con algunos militares que transaban con narcotraficantes, sobre todo en la frontera. Luego el chavismo lo hizo una institución, por decirlo de alguna manera, y lo amplió por completo. ¿Cómo lo absorbió? ¿Cómo lo institucionalizó? ¿Qué es lo que hizo? El Estado dejó obviamente de combatir al narcotráfico y se hizo parte de ellos. Entonces empezó a cobijar a grupos como el ELN, como la FARC, incluso grupos como cárteles mexicanos, cárteles colombianos, cárteles brasileños o incluso Hezbollah y Hamas que actúan en Venezuela. Les empezó a dar cobijo, les dio incluso tierras. En este momento en Venezuela hay lugares donde el ELN manda directamente. Es un protoestado que tiene dentro del Estado. Entonces los militares, ¿qué es lo que hacen? Les permiten que saquen desde puertos, desde aeropuertos, que puedan operar con completa tranquilidad